Hola, buenas a todos y a todas. Hoy vamos a proceder a explicar uno de los temas más misteriosos y anecdóticos de la historia, el Antiguo Egipto. Nos vamos a adentrar en los lugares más misteriosos, en los lugares más embrujados, como muchos historiadores dicen, del Antiguo Egipto. Empezaremos con el tema de las pirámides, ese gran misterio que a todos nos interesa. ¿Por qué construían las pirámides? Las pirámides se construían porque el dios de los dioses egipcio, el dios Ra, ¿vale?, que es el dios del sol, cuando creó el mundo, se hizo una casa en el más allá, se hizo una casa con forma triangular y con una forma muy semejante a la que tuvieron las pirámides, ya que tenemos que tener en cuenta que las pirámides se hicieron para que los muertos pudieran morir en un lugar semejable a la casa del dios de los dioses, ya que así ese dios, cuando fueran al más allá, pues les honraría y les dejaría estar y no les enviaría al infierno. Pero bueno, el tema de la muerte, el tema de la mitología lo vamos a tratar con más profundidad más adelante, ¿vale? Vale, entonces, ¿por qué construían las pirámides los egipcios? Para morir en un lugar asemejable a la casa del antiguo dios de los dioses, el señor Ra, ¿vale? Dios del sol. ¿Cómo las construían? Vale, pues mucha gente cree que es muy complejo, que pudieron venir los extraterrestres y mil historias que se cuentan, pero son todas inciertas, ya que la arquitectura, las fuentes históricas nos han demostrado que las pirámides tienen un método de construir muy sencillo y mucho más fácil de hacer como que el que la gente cree. Primero humedecían la arena y hacían grandes masas de arena humedecidas, las cuales eran transportadas por carros de bueyes o animales fuertes, incluso la fuente nos dicen también toros. Estos carros eran tan grandes que podían transportar 2,5 toneladas de arena. Una vez que tenían la masa de arena en el lugar en donde querían hacer la pirámide, que siempre pues el lugar donde se hacía la pirámide era por una significación o del emperador o de los dioses. Vale, una vez que tenían la arena, pues procedían a hacer bloques rectangulares cubiertos con piedras muy perfiladas y todo muy complejo. Es decir, tenían que atenerse a unas longitudes, ya que la primera mastaba debía ser más grande, luego la segunda un poquito más pequeña y así sucesivamente para dar la forma triangular. Estas mastabas eran la base de las pirámides. Tenían 18 y 20 metros de profundidad y, como he dicho antes, tenían forma rectangular y pues su significado es que eran cámaras funerarias. Se trataban en realidad de cámaras funerarias, esa base de arena y piedra, ¿vale? Y luego pues se hacía un proceso de superposición, como he dicho ya antes, de mastabas. Es decir, primero se ponía una mastada más grande, luego se hacía una un poquito más pequeña, luego otra más pequeña, así sucesivamente, ¿vale? Las personas no podían ser enterrados en las pirámides, como es lógico, si no tendríamos millones y millones de pirámides. Las pirámides solo se podía enterrar al emperador, a su familia y a personas importantes o que hubieran hecho una obra importante. Siempre también se procedía a dejar enterrar al arquitectónico encargado de hacer esa pirámide, pues también tenía el lujo de poder ser enterrado en la pirámide. Ahora bien, ¿cómo se podía alcanzar la inmortalidad? Porque no bastaba con ser enterrado en una pirámide, ¿vale? Para poder alcanzar la inmortalidad, primero tenías que ser enterrado con una moneda debajo de la lengua, ¿vale? Un vitálico, que era la moneda como ahora los céntimos, ¿vale? Era muy poco, era pues equivalente a lo mejor a 10 céntimos en nuestra época. Y con esa moneda debajo de la lengua, después se procedía a poner 2 monedas encima de los ojos, ¿vale? Y con estas 3 monedas, pues el barquero, una vez que moría, venía el barquero y, como cuenta la leyenda religiosa de Egipto, pues el barquero te pedía la moneda. Que no tenías, pues te castigaba con 100 años en el infierno. Que tenías para pagarle, pues pasabas al más allá y ibas con todos los dioses, ¿vale? Vale, entonces, esto es muy importante porque la gente que no tenía dinero
para poder pagar, pues nunca podías alcanzar la inmortalidad. ¿Vale? Vamos a adentrarnos en el tema de las pirámides, como hemos dicho, que mucha gente se cree que es un gran misterio, que los extraterrestres en realidad responde a una forma arquitectónica muy simple, ¿vale? A base de mastabas y de superposición de cámaras funerarias. El tema de la inmortalidad lo he hecho de pasada porque más adelante nos vamos a profundizar en ese tema ahí del más allá y ese tema interesantísimo que nos proporcionan los antiguos egipcios. Vale. Vamos al tema de las prostitutas, porque nos puede parecer algo extraño, algo que tiene muy poco que ver con la historia, pero sin embargo las prostitutas eran fundamentales en el antiguo Egipto. Eran sagradas. A nadie podía maltratar a una prostituta, si no tenías pena de muerte, y una pena de muerte muy dura, castigos, atados a 4 caballos y tiraban para que se te quitasen todos los músculos, y luego pues iban órgano por órgano matando. Las prostitutas jugaban un papel fundamental por el dios Amón, ¿vale? Como cuenta la leyenda, el dios Amón era un dios muy mujeriego y tenía en su palacio, más allá en su palacio, tenía numerosas mujeres dedicadas a satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el dios Amón cogió, como bien cuenta la leyenda, cogió un pedazo de cerámica y moldeó 3 figuras de mujeres y las envió a la tierra, ¿vale? Las envió a la vida humana. Y por lo tanto, este es el motivo por el que tienen un carácter sagrado, ya que el dios Amón lo quiso. Y para el dios Amón era muy importante el sexo. Por lo tanto, por esta leyenda del dios Amón y por este deseo mujeriego del dios Amón, es por lo que a lo largo de los cientos y cientos y cientos de años, pues tuvieron en el antiguo Egipto un carácter sagrado, tanto el sexo como las prostitutas. Es más, las mujeres, la familia, las madres, cuando tenían mujeres muy guapas, a las que se le denominaban doncellas, porque eran vírgenes, eso era muy importante para el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto, pues se les enviaba a los sacerdotes. Y los sacerdotes lo que le hacían era contratarla como prostituta. Y para ellos era una honra. Que un sacerdote te contratase como prostituta era una honra, ¿vale? Y las madres, siempre y cuando que tenían las posibilidades, se enviaban a sus hijas hasta el matrimonio, es decir, hasta que cumplían una cierta edad y se casaban. Entonces ya no dejaban de estar al servicio del sacerdote. Además, para ser prostituta tenías que estar entre la edad que hoy en día conocemos como la adolescencia, ¿vale? Hasta los 18, 19 años o incluso 20 como mucho. Lo que en esa época pues se traduciría, porque tenemos que tener en cuenta que evidentemente la esperanza del antiguo Egipto era muy inferior a la que hoy en día tenemos, pues se traduciría hasta los 16, 15, 16 años, ¿vale? Más o menos, incluso los 16, dependiendo también del caso y cuando contrajeran matrimonio y etcétera, ¿vale? Vamos al tema, otro de los temas interesantísimos, que sería el ritual y la mortificación, ¿vale? En el antiguo Egipto, voy a contar una anécdota que es muy buena, y es que en el antiguo Egipto la muerte era algo bueno, es decir, la gente quería morir de forma honrada, ¿vale? Y se pensaba que el único objetivo de la vida era poder morir de forma honrada. Había un juego en el que jugaba la gente importante, ¿vale? Sobre todo pues en ceremonias de un alto grado de estatus, ¿vale? Es decir, una ceremonia tipo de ser el emperador, en donde pues jugaban los deportistas de élite del antiguo Egipto a un juego con una especie de pelota, pero no era pelota, era como envueltas como con vendas de lino y por dentro como especies de hierbas para que fuera blandita, ¿vale? Y jugaban a una forma de juego, ¿vale? Que se jugaba con las manos y se tenía que meter la pelota dentro de un cesto, ¿vale? Y había normas. No se podía dar 3 pasos por atrás, siempre tenía que ir por adelante y la pelota debía ser pasada cada cierto tiempo, ¿vale? Si no, pues la pelota pasaba al equipo contrario, ¿vale? Quien alcanzaba y metía 5 pelotas, porque cuando se metía una pelota se cogía otras 5 pelotas en una especie de cesto, ¿vale? Que lo hacían con árboles y era como una especie de canasta, ¿vale? Como una especie de baloncesto, pero la pelota, como he dicho, se metía en el cesto con el pie. Fíjate si era difícil, la práctica que tenían que tener.
Y bueno, no me voy a enrollar más. La victoria lo que te hacía era morir. Te mataban honradamente con un ritual y con una mortificación y te dejaban un hueco en una pirámide, ¿vale? Fíjate qué victoria, que jugaban este juego para morir honrado, ¿vale? Sin embargo, este juego no se hacía siempre. Este juego se hacía siempre y cuando había una ceremonia importante y el emperador lo deseaba, ¿vale? Lo deseaba. Entonces, en el momento que lo deseaba, pues se jugaba. Vale. Pasos. Primero, el cuerpo se mataba. Se hacía un ritual de 2-3 días, dependiendo de la importancia. Ya que si se moría el emperador, evidentemente se hacía un ritual de 3 días. Que se moría un campesino, pues es que ni se le momificaba ni se le hacía rituales. Se moría y como el que se ha muerto, y como si no se hubiera muerto nadie, ¿vale? Vale. Se ponía el cuerpo en una mesa de embalsamar, ¿vale? Es decir, en una mesa la que conocemos todos, es decir, la mesa esta rectangular en donde se ponía el difunto, ¿vale? Y se hacía el primer paso para la momificación, que era quitar todos los órganos. Sin embargo, no se tenía que quitar los órganos de la manera que uno quisiera, ¿vale? Primero se habían quitado el cerebro, porque se decía que para que tú primero estuvieses muerto te tenían que quitar la inteligencia. Entonces primero te quitaban el cerebro. Después te quitaban el estómago, ya que decían que los placeres de la comida no los tenías que tener una vez que estés muerto. Luego los intestinos. Luego los pulmones y por último el hígado. Y siempre se dejaba el corazón. ¿Por qué? Se dejaba el corazón porque pensaban que en el corazón era la base del alma, la base de la conciencia, la base espiritual, y por lo tanto el corazón siempre se tenía que dejar para poder alcanzar la inmortalidad. Estos órganos eran puestos en 4 vasos llamados los vasos del hijo de Horus, ¿vale? Horus es el dios de la inmortalidad, el dios importantísimo del antiguo Egipto. Una vez así, pues poco a poco iban dejando que se desintegrase el cuerpo, ¿vale? Una vez que esté desintegrado el cuerpo, ¿vale? Pues se cubría todo de natron, ¿vale? Y después de cubrir todo con natron, pues se llevaba a cabo el vendaje con vendas de lino. Sin embargo, era un proceso muy lento. Llegaban a alcanzar 70, incluso 80 días este proceso de momificación. Entonces mucha gente que se cree que en las películas esto de la momificación y que no es cierto y que es mentira, es cierto, ¿vale? Las momias existían en el Antiguo Egipto, ¿vale? La momificación era importantísima en el Antiguo Egipto y todos los emperadores tenían que ser momificados, así como las personas que querían alcanzar la inmortalidad. Vamos un poco a los dioses. Principalmente, las leyendas más importantes del Antiguo Egipto y las más famosas es el mito de la creación y la leyenda de Sinué. Sin embargo, yo luego voy a contar otra leyenda que para mí me resulta muy interesante y no un tanto graciosa, que sería la leyenda de Isis y los 7 escorpiones, ¿vale? Venga, vamos a empezar con el tema del mito de la creación. El mito de la creación es para mí sin duda una gran inteligencia y muy anecdótico la perspectiva que tenían de cómo se había creado el mundo estos antiguos egipcios. Ellos pensaban que en un primer momento, ¿vale? En un primer momento del universo, pues solo había agua, no había ni tierra ni había cielo, solo había agua, un océano que se llama Nun, ¿vale? Que a ellos le llaman Nun. Y la única persona que existía era Amón, ¿vale? Amón, ellos pensaban que Amón había surgido de las aguas, que las aguas habían creado una especie de marea con unas ciertas formas de organismos y unas ciertas peces y había surgido Amón, dios de los dioses, vuelvo a repetir. Amón en un primer momento solo tenía agua, no tenía nada de nada, entonces va a crear un mundo celestial, ¿vale? Y luego va a crear un mundo terrestre. Sin embargo, él tenía el deseo, según ellos, de que tenía que existir más gente y que era importante pues distinguir a unas personas que eran más importantes que a otras, así como que tenían que distinguirse a las personas que habían creado el universo y las personas terrestres, ¿vale? Entonces él va a decidir crear a 2 tipos de personas. Por una parte, las personas celestiales y por otra parte, las personas terrestres, ¿vale? Entonces va a crear a 2 personajes más, que son sus hijos, porque los ha creado él. En verdad no son hijos biológicos según la leyenda, pero son sus hijos, que son los dioses Tefnut y los dioses Sun, ¿vale? Su y Tefnut, ¿vale? Sus 2 hijos.
estos dos hijos van a tener una especie de broncas, ¿vale? Porque los dos, como ya he dicho, son enviados a la tierra y los dos querían estar en el cielo. Entonces, en estas broncas, pues, el señor Amón, pues va a querer crear a otro dios con el cual poder compartir, ¿vale? Entonces va a crear a una serie de dioses, ¿vale? Como puede ser el dios Nut, ¿vale? No hay que confundirlo con Nun, que era otro dios. Bueno, y a fin de cuentas, tenemos a los dos hijos en la tierra, tenemos a Amón con él, pero él decía que era importante la descendencia biológica. Entonces va a crear de cerámica, basándose también en la tradición mesopotámica, ¿vale? Y a base de cerámica pues va a crear a diferentes personajes semejantes a ellos, que seríamos los humanos. Y va a crear a otra especie que para él eran distintas, pero que eran fundamentales, que serían las mujeres. Entonces las va a crear asemejable al hombre, ¿vale? Y así es como pensaban que se había creado el mundo estos antiguos egipcios. La leyenda es mucho más larga, la podéis mirar en cualquier lado. Y luego pues el señor Amón mata a sus hijos, se queda en el mundo celestial y etc. ¿Vale? Muy largo. Incluso hay controversia entre historiadores porque hay algunos que dicen que no mató a sus hijos, sino que les dejó un hueco en el cielo. Pero bueno, lo importante es tener un poco la base de estas leyendas. No dejan de ser leyendas religiosas, evidentemente, pero son bastante curiosas y bastante interesantes de leer y de aprender. La leyenda de Sinué, ¿vale? Es otra leyenda del pueblo de Egipto fundamental y cuenta la leyenda que el faraón Amenbet, ¿vale? Amenbet fue asesinado con un complot de sus servidores, es decir, unos servidores que querían poder obtener la sangre del emperador, ya que esto le daría un gran prestigio como soldado increíble, ¿vale? Sinué y su leyenda es fundamental. ¿Pero por qué es fundamental la leyenda de Sinué? Pues vamos a dar una serie de pasos porque la leyenda es súper larga, súper extensa. Entonces vamos a hacer como en el caso del mito de la creación. Vamos a resumirlo al máximo, ¿vale? Vale. Uno de los hombres de confianza del faraón era Sinué, ¿vale? Es decir, tenemos a una serie de servidores que mataron al emperador Amenbet. Y uno de los hombres que había guardado amistad con el emperador era Sinué. Sinué no llegó a conocer ese complot de servidores que pudieron acabar con la vida de su señor, hasta que llegó uno de los grandes mensajeros, Amenhat, ¿vale? Amenhat le va a contar a Sinué que unos servidores han acabado con su amigo el emperador, entonces Sinué se va a rebelar, van a luchar y va a haber luego van a tener batalla y Sinué se va a hacer un personaje legendario, ya no solo por su gran capacidad guerrera, sino por su gran valentía, ya que luego va a volver otra vez al imperio, porque es desterrado, ¿vale? Porque como era amigo del emperador, pues los servidores cuando se hacen con el poder pues destierran a Sinué luego vuelve al faraonato y vence a estos servidores y pone a Sesostris primero como emperador, y es súper interesante de ver esta leyenda, ¿vale? Sinué, por lo tanto, para muchos egipcios, ¿vale? A lo largo de los años, pues constituyó la gran valentía y el gran dios guerrero, ¿vale? Vale, la leyenda de Isis y los 7 escorpiones, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, antes de adentrarnos en esta leyenda de Isis y los 7 escorpiones, que el agradecimiento, la hospitalidad, la compasión y el respeto eran elementos que también estaban muy presentes en la cultura y en la mitología egipcia, ¿vale? Como podemos ver en la leyenda que voy a explicar ahora adelante, ¿vale? Dice la leyenda que el dios Set enviaba profundamente a su hermano Osiris, el cual estaba acusado con la diosa Iris y tendría un hijo junto con ella, Horus, ¿vale? Horus, uno de los dioses más importantes de la mitología que tenemos que tener en cuenta. Set, ante esto, pues se empezó a tener sed de venganza y presa del odio y de la indignación e intentó separarlo. Y capturó y encerró a Isis y a Horus con el fin de dañar a su hermano.
Set, ante este encerramiento, pues luego va a tener ciertas rebeliones que se van a rebelar contra ello, y luego pues más adelante, estando protegida a salvo, los escorpiones decidieron vengarse de User. Va a crear esta especie de 7 escorpiones que van a defenderla y van a conseguir sus objetivos. Bueno, no deja de ser otra leyenda, no tengo tiempo para explicarla más, me tengo que adentrar en más temas, porque si no avanzo y voy muy lento, ¿vale? Cualquier duda, como siempre digo, me podéis preguntar, ¿vale? Siempre tenemos el Instagram, o por YouTube me pueden poner cualquier comentario y yo lo explico, ¿vale? Las leyendas son bastante interesantes, como puedo ver, ¿vale? Pero son muy largas, y muchas hojas, entonces pues sería imposible verlas con detalle y son muchos nombres, necesitaríamos mucho conocimiento previo para poder entenderlas, ¿vale? Infancia. Vamos a cómo eran los niños, cómo se vivía de niño en el Antiguo Egipto. Los niños tenían un objetivo desde nacer, que eran los encargados de perpetuar la memoria de sus padres, de cuidar sus tumbas, de cuidar sus ofrendas y de encargarse de que sus padres estuvieran en el más allá, guardándole una serie de rituales en vida, ¿vale? Era el único objetivo, ¿vale? Guardar la memoria de sus padres, fundamental. Sin embargo, como bien nos cuenta la fuente, como bien nos cuentan los papiros que tenemos, los egipcios no estaban nada orgullosos de su infancia, ¿vale? Era una infancia desastrosa. Como bien cuentan las fuentes, la mitad de los campesinos y de la gente de estatus medio o de estatus bajo estaba casi desnudo, no tenía ropa. Los niños iban casi desnutridos, porque la comida que había era abundante, pero sin embargo los niños pasaban día y noche luchando y entrenándose. Era una infancia muy dura. También tenemos ciertas fuentes que nos van a contar que los padres querían a sus hijos. En verdad no se trataba de uno de sus hijos. Sin embargo, pensaban que para poder alcanzar la inmortalidad, primero se nacía en la vida terrenal y se tenían que pasar una serie de calamidades, una serie de dificultades para poder luego en vida adulta alcanzar la vida cómoda, la vida sedentaria. Entonces por eso era la gran dureza que establecían los padres y la sociedad en general con los niños, que como vuelvo a decir, niños que no tenían casi ropa, la poca ropa que tenían era muy fina muy escasa, hecha de lino y de materiales muy baratos. Por lo tanto, ellos pensaban que los dioses te enviaban a la tierra en un estado débil, que sería el estado de la niñez, y poco a poco tenías que alcanzar la madurez. Y no se podía alcanzar una gran experiencia y una gran madurez para luego ir al más allá que pasando grandes calamidades a lo largo de la infancia, ¿vale? Como bien cuenta la fuente, los hijos débiles o las personas que nacían con una serie de discapacidades físicas o con una serie de dificultades, pues eran maltratados, incluso se les condenaba por no poder hacer ciertas cosas que a lo mejor ciertas personas podían hacer. Por lo tanto, ser niño en el Antiguo Egipto no estaba nada bien visto y todo lo contrario, ¿vale? Tenían que pasar grandes dificultades y grandes penas. Las casas. ¿Cómo eran los lugares donde vivían los antiguos egipcios, ¿vale? Pues primero tendremos que distinguir entre el palacio del faraón y las villas de los nobles, las cuales eran muy lujosas y contaban con una zona amurallada para proteger. Luego tenían muchos baños, que los baños eran bastante sagrados, era el lugar muy sagrado para los antiguos egipcios, ¿vale? Esto también luego se irá añadiendo con la etapa musulmana en Egipto, ¿vale? Y con esa tradición. Luego estarían los jardines, que los jardines eran muy amplios, sobre todo en los palacios faraónicos y en menor medida en las villas. Luego tendrían grandes establos donde tenían caballos o tenían diferentes potros para los niños o diferentes animales para la carga, es decir, burros, bueyes, etc. Aquí voy a hacer un matiz, y es que los niños del faraón no tenían más privilegios. Los niños del faraón eran entrados con más dureza y no tenían más privilegios que los demás. Sin embargo, como es evidente, pues no eran sometidos al castigo y pues la dureza era entre comillas. Podemos
comparar nunca un hijo del faraón con un hijo de un campesino, pero sin embargo la tradición, la leyenda, que es a lo que yo me remonto, no contaba que el hijo del faraón tuviera que tener más privilegios que los demás niños, ¿vale? Esa dureza tendría que ser empleada. Sin embargo, en todos los casos pues no sucedía esto. Había un lugar en los palacios que se llamaba los silos, que eran como una especie de butacas gigantes en donde se almacenaba el grano, ¿vale? Ya que el grano, como podemos saber, y como ya veremos más adelante, cuando el tema de la comida, pues ya era la base de la alimentación egipcia. Las casas de los campesinos eran muy sencillas. Al igual que las villas y los palacios del emperador y los nobles y la gente importante eran muy amplios, la zona de los campesinos eran muy estrechas, eran caminos y calles súper estrechas rodeadas de campos, ¿vale? Entonces pues podemos ver una gran distinción de vida o de modo de vida en función del estatus en el que se fueron. Sin embargo, una cosa que a mí me da muchísimo la atención es que en la casa de los campesinos no se dormía en habitaciones, se dormía en el tejado. Es decir, los campesinos dormían en el tejado, al aire libre, en el tejado. Fíjate qué curiosidad. En vez de tener la idea de que tenían habitaciones como los faraones que tenían habitaciones, o los nobles, ellos vivían en el tejado. Eso se remonta también a la tradición. Todo es en la tradición, casi todo. Tenía forma cuadrangular y en algunas ocasiones rectangular, pero en muy poca medida. Siempre solían ser cuadrangulares y de 2 plantas, y luego tendrían el tejado donde dormían. Para protegerse del caluroso clima, las casas egipcias normalmente tenían una única entrada y tenían como ventanas y ciertas aberturas para ventilar, ¿vale? Vale, la comida. Vamos a la comida. La comida es un tema pues, que me da a mí bastante la atención en el antiguo Egipto, cómo comían. Grano. El grano era fundamental para la economía, pero sin embargo había una comida que se asemeja mucho a la comida que podemos comer hoy en día, y es que las fuentes cuentan que era una comida hecha a base de garbanzos y removían como una especie de adobe con ajo y cebolla. Y había familias en lugares, en provincias, y sobre todo ciertos emperadores que le encantaba, que eran guisantes y lentejas, que le echaban al garbanzo. Entonces tendríamos una especie de potaje entre guisantes, lentejas y garbanzos mezclado al adobe de ajo y cebolla. Esto es evidente que los campesinos que no tuviesen mucho dinero, pues esta comida típica la harían solo a base de garbanzos, ajo y cebolla. No debemos olvidar que también comían mucha verdura. Los antiguos egipcios comían mucha col, mucho pepino, mucha lechuga, puerro y sobre todo rabo. Eran otros de los platos típicos. Sin embargo, que han mirado mucho la atención, es que comían sobre todo los emperadores y la gente de un estatus elevado, plantas acuáticas, como podría ser el loto, o ciertas plantas y especies acuáticas. Fíjate que esto que hoy en día que apenas se come, pues me llama a mí bastante la atención. Los peces era una comida que se comía bastante también, porque debemos tener en cuenta que el Nilo era la base y el sustento de todo Egipto, pues evidentemente el pescado era una de las grandes comidas egipcias. La carne sí se comía mucha carne, pero sin embargo es evidente que se comía en menor medida que podrían comerse estos alimentos que he dicho. Otro de los platos típicos que comían era un plato hecho con col, mucha col, por lo que cuentan las fuentes, y le echaban habas, unas especies de habas que eran, por lo que he visto en fotos y por lo que he leído y podido informarme, eran unas habas más grandes de las que tenemos hoy en día. Sería por la fertilidad del Egipto, puede ser. Y pues estas habas se cocían en una especie de adobo con ajo, otra vez cebolla, y le echaban un poquito de pepino y puerro, y se hacía como una especie de ensalada, pero bastante curiosa. Luego, vale, tenemos que meternos en el ejército. Vale, en el antiguo ejército tenía un ejército llamado Melín, cuya tradición viene a ser agrupación de fuerzas. Traducido al castellano significa agrupación de fuerzas. Efectivamente consistía básicamente en grupos que se reunían en caso de necesidad para apoyar a pequeñas unidades permanentes,
como también para la realización de todo tipo de trabajos públicos. El empleo de soldado no era muy popular en el Antiguo Egipto, ya que tenemos que tener en cuenta que, como bien ha contado la fuente, la mitad de los campesinos se convertían en guerreros cuando las necesidades bélicas lo requerían. Guerreros como tal, muy pocos, muy pocos. Cuando hablo de muy pocos, hablo de cifras inferiores a los 100, a los 200. Esto pues, para esa época era súper escaso. Tenemos que tener en cuenta que en Mesopotamia ser soldado era un cargo súper popular y que todo el mundo quería adquirir. En el Antiguo Egipto va a cambiar radicalmente. En el Antiguo Egipto eran básicamente campesinos que estaban obligados a que en momentos de guerra y de necesidades tenían que proteger al pueblo, ¿vale? Esto no quiere decir que no hubiese nobles dedicados y profesionalizados en el ejército, porque lo sabía, pero te lo vuelvo a repetir, eran muy escasos. Batallas importantes, pues voy a destacar la batalla de Cádiz y la batalla del Delta, del río Nilo, ¿vale? Del Delta del río Nilo. No me quiero adentrar mucho en este tema de la política, porque como vuelvo a decir, se nos va la hora y voy a hacer un vídeo larguísimo y pues luego me gustaría más adelante pues hacer un vídeo hablando de política, de emperadores y de historia de Egipto, ya que más que historia ha sido más de curiosidades. Vale, batallas importantes. Tenemos la batalla de Cádiz, que sería entre el Imperio Hitita, que sí que era un pueblo exterior a Egipto, y Egipto. Luchaban Ramsés II, que era uno de los dioses más importantes de Egipto, como todos podemos imaginar, y Muwatalli II, ¿vale? Que era el rey hitita. En verdad, aquí hay un gran debate porque hoy en día son más los historiadores que dicen que hay un empate. Sin embargo, yo me decanto por el grupo de historiadores que afirmamos que fue una victoria de Egipto, ya que ciertas fuentes, aunque hablan del Tratado de Cádiz, el Tratado de Paz de Cádiz, muchas fuentes luego nos hablan de que realmente era una victoria de Egipto. Sin embargo, firmaron la paz por ciertas circunstancias que hubo posteriormente. Podría ser también como una especie de tratado de paz similar al que pasó con los musulmanes y los bizantinos tras la batalla de Yarmouk, ¿vale? Vale, y la del Delta sería una batalla entre los pueblos del mar, que serían los pueblos semejantes a Mesopotamia y esa zona de Siria, Palestina y Egipto, ¿vale? Vale, vamos a un esquema general, porque no me gustaría acabar el vídeo sin citar un esquema general y ciertos emperadores que son fundamentales. Y casi también tenemos una introducción a lo que va a ser uno de los vídeos que subiré dentro de muy poquito, hablando sobre la historia del Egipto, ¿vale? Y ya sí que profundizaremos en emperadores, en batallas, en casos, en sucesos y etcétera, ¿vale? Teníamos un periodo arcaico, que es el periodo anterior al Imperio Antiguo, ¿vale? Que seguía del 3100 al 2686 a.C. Luego tenemos el Imperio Antiguo, luego tenemos dos periodos, un imperio intermedio, otro periodo intermedio, y luego ya el Imperio Nuevo, ¿vale? No me quiero entrar mucho en esto, porque son muchas etapas y en realidad no sirven para nada. Luego está el tercer periodo intermedio y el periodo tardío. ¿Por qué? Porque estudiártela de memoria lo que te va a dar es tener un esquema general bastante útil, ¿vale? Sí, muy útil. Pero sin embargo, lo importante es tener una concepción mental de los hechos, ir relacionándolos. Saber, por ejemplo, que en el Imperio Antiguo fue el momento donde se creó las 90 pirámides que hubo. Y que en el Imperio Nuevo y los periodos intermedios no se creaban ya pirámides. Las pirámides fueron una cosa solo del Imperio Antiguo. Esto mucha gente desconoce, ya que asemeja historia de Egipto a pirámides. No, mentira, las pirámides fue una cosa solo del Imperio Antiguo. Y esto es bastante importante, ya que muy poca gente que no está puesta en el tema de la historia conoce. Emperadores importantes, pues tendríamos a Ramsés II, a Tutankamón, a Cleopatra, a Akenatón. Pero aquí voy a citar una anécdota ya para acabar, porque se nos va la hora y no puedo hacer tampoco un vídeo muy extenso. ¿Qué sería Tutankamón? Tutankamón, mucha gente cuando asemeja al emperador más importante, y es mentira. Tutankamón en vida no fue importante, es más, murió a una muy temprana edad. Entonces Tutankamón, ¿por qué es importante? Tutankamón es importante desde el punto de vista historiográfico, es decir, para los historiadores nos ha sido muy útil porque su tumba ha sido
encontrada con total naturalidad, es decir, el cuerpo ha sido hallado totalmente igual que en el momento en el que se momificó. Entonces, encontrar un cuerpo entero nos ha dado muchos datos interesantes y muchas cosas que sin su cuerpo entero, sin su tumba permanente, pues no hubiéramos podido saber. Entre estos datos hemos podido saber que los emperadores se les enterraba con numerosos ajuares, pero numerosos, centenares de oro, centenares de plata, y etcétera, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, interesante, y cualquier duda no dudéis en preguntármelo y yo lo resolveré con todo el cariño. Un fuerte abrazo a todos y a todas.